Este, y lo explica, no lo voy a leer todo, ¿sí? Pero dice, es una orientación argumentada, discutida, ¿sí? Sostenida por más de uno, ¿sí? Y eso constituye la fuerza de la École de Lacoste, ¿no? De la Escuela de Lacoste. Bueno, me parece muy importante esto porque lo que pude percibir es que este seminario se transformó en un sitio de transferencia de trabajo en el sentido de Miller, es decir, donde podemos mantener una orientación argumentada, discutida y sostenida por más de uno gracias a la participación de muchos este, que se proponen, digamos, como para discutir, que intervienen en las reuniones, etc. Bueno, esto me parece muy bueno, no son muchos los ámbitos en los cuales existe la transferencia de trabajo en el sentido milleriano del término, ¿no? O sea, transferencia de trabajo no es reunirse a trabajar juntos, sino que exista ese debate argumentado. Y en este sentido me pareció oportuno también recordar algo que tiene que ver con los seminarios que vamos a ver en la reunión de hoy, que Lacan dice que a diferencia de lo que ocurre con el discurso universitario, el discurso analítico tiene consecuencias que tienen que ver con el hecho de que entre ese discurso y los psicoanalistas siempre hay algo tirante, ¿no? Me encantó esa expresión, ¿no? A veces uno siente muy de cerca, digamos, esa tirantez entre el discurso analítico y los psicoanalistas que en fin, a veces no se llevan bien con el propio discurso que lo sostiene. Aquí estamos tratando de sostener el discurso analítico, eso tiene ciertas consecuencias. El modo en que está siendo leído este seminario políticamente también resulta muy divertido. Una buena prueba, además de que uno fue bien escuchado, dice Lacan, es que se le plantee una objeción, ¿sí? Y eso es una de las cosas ricas que yo encuentro en el modo en que se está dando el estilo de trabajo en el seminario. Es decir, que se puedan plantear objeciones, que haya debate y no aceptación ciega de lo que diga uno u otro, ¿no? Una cuestión más para enmarcar esto que estamos trabajando, encontré una referencia más a los retoquecitos en Lacan, justamente cuando estaba leyendo la versión francesa del seminario de la lógica del fantasma, el 14, la versión castellana está horrible. Y decía que estos retoquecitos en relación a un discurso competitivo que suele darse en las instituciones analíticas siempre vienen bien, siempre tienen algo en que hincar el diente, dice, ¿sí? Digamos, esa polémica, dice, es correlativa de la glotonería ligada a la institución psicoanalítica y constituida por la idea de hacerse reconocer en el plano del saber, ¿no? Es decir, a ver, para decirlo un poco vulgarmente, a ver quién tiene el saber más largo, ¿no? Esa competencia de hacerse reconocer en el plano del saber suele dar lugar a un discurso competitivo en el cual se pierde justamente la posibilidad de un debate, ¿sí? Porque simplemente se sacan los títulos de cuánto más saber se tiene, ¿sí? Eso no es un debate, eso es una competencia a ver quién saca la mejor nota. Siempre ante un amo invisible que está allí mirando. Bueno, voy convergiendo en estas cosas. Quiero mencionar que Lacan define en el seminario 13 su método como repensar a Freud, su enseñanza es repensar a Freud. Inspirado en él, propongo que nuestro método sea repensar a todos, a Freud, a Lacan, a Miller, todos, ¿sí? Creo que es lo que vale la pena hacer. Bueno, hasta ahora, en lo que va del año, ya estamos llegando a la mitad del año de este seminario, esencialmente vimos que las consecuencias de erradicar el principio de placer de la doctrina, en lugar de hacer como hizo Freud, que fue salvarlo mediante el agregado de más allá del principio del placer,
Las consecuencias de erradicarlo directamente se pueden reunir en torno a, me parece, 4 ejes principales, ¿sí? Primero, una crítica radical a la famosa dialéctica que todos aprendimos en algún momento entre necesidad, demanda y deseo. No es algo que se pueda sostener si sacamos de la doctrina el principio del placer. Segundo, la noción de constelación del objeto, ¿sí?, que venimos construyendo paso a paso, lentamente, digamos, y que de alguna manera se pone en sintonía con la revisión que el propio Lacan tuvo que hacer de su doctrina del objeto introducida en los años 60 a partir del giro de los 70, ¿sí? Quitar al objeto ese carácter de real singular que le había dado en el Seminario 9. El tercer punto es una revisión importante de la función que cumple ese objeto A, sobre todo en relación a la pulsión, la angustia y el duelo, ¿sí? Y, por supuesto, consecuencias que tienen que ver con el modo de leer el final del análisis, ¿sí? Son las más clínicas de esas consecuencias, porque por supuesto en estos años, en los años 60, el final del análisis es entendido en términos de lo que acontece con el objeto A, ¿sí? Y ese objeto A es el que está en la mira de nuestra interrogación porque se ve alterado si no sostenemos el principio del placer, ¿no? Bueno. Estamos ahora ya inaugurando a partir de hoy la lectura, la discusión de la segunda mitad de la enseñanza de Lacan. Pensé que son 27 seminarios, vamos a arrancar por la segunda mitad. Y también les recuerdo cosas que estuvimos discutiendo, debemos estar atentos sobre todo a 3 cuestiones que se han planteado hasta ahora para la revisión de lo que vendrá. ¿Qué son? En primer lugar, la distinción entre el significante y la letra, ¿sí? Acá yo les puse muy resumidamente para que recuerden la clave, digamos, de una clave por lo menos de las diferencias, que es que el significante, por ejemplo, no es idéntico ni siquiera a sí mismo, es pura diferencia, mientras que la letra puede ser idéntica a sí misma. Por lo tanto, en el significante no vale el principio de identidad, en la letra sí vale el principio de identidad, y esto significa que es necesario, absolutamente necesario, distinguir y mantener clara la distinción entre el significante y la letra, cosa que Lacan no siempre hace. Lo cual va a implicar cierta discusión, ¿sí? La segunda cuestión es estar atentos a los diversos tipos de rasgos y de escritura que la vez pasada recordé someramente, ¿sí? A grandes rasgos, valga la expresión. Cabe contraponer el rasgo unario al rasgo singular, esto es algo que discutí ya hace muchos años, tomándolo de lo que dice Lacan en el Seminario 9, el Seminario 18, todo particular, y los modos de escritura correspondientes que pueden tomar las formas de per via di porre, es decir, poniendo algo encima, como por ejemplo cuando tachamos, pintamos algo, etc., ¿sí? O per via di levare, que es por ejemplo cuando sacamos algo, ¿sí? Cuando escribimos, por ejemplo, haciendo una huella, una marca, como la escritura cuneiforme, que un día un estilo, así se llamaba, ¿sí? El palito, digamos, un día un estilo en el barro todavía maleable, antes de hornearlo. Entonces, estar atentos, digamos, a estos 3 ejes, digamos, de atención, perdón, 3 ejes de discusión, es para mí, digamos, algo que considero parte de mi transferencia de trabajo con Lacan, es decir, el modo en que yo mantengo una discusión orientada, razonada, argumentada,
con las cosas que él ha planteado. De hecho, la distinción entre significante y letra es algo que he aprendido de él. Bueno, entonces hoy quiero discutir cosas pendientes de los seminarios 10 al 13, que voy a mechar con otras tomadas de la lectura de los seminarios 14 y 15 y de las reseñas correspondientes que aparecen en los otros escritos, ¿no? Vamos a ver a Lacan buscar la salida del tobogán biológico, de ahí el título de salida del tobogán que le puse a la clase de hoy. Salir entonces de ese tobogán biológico en que él mismo había caído siguiendo a Freud, ¿sí? El año pasado mostré en qué suicidio del psicoanálisis desembocaba ese tobogán biológico inaugurado por el propio Freud, sobre todo a partir de los años 20. Y para dar comienzo, digamos, a la discusión punto por punto específica de los temas de hoy, voy a tomar como punto de partida lo tocante a la distinción entre significante y letra, ¿sí? Que como les dije era uno de los 3 focos principales de nuestra atención. Para fijar ideas, digamos que significante es lo que se escucha y se dice, y que letra es lo que se lee y se escribe. Yo creo que con eso nos vamos, que es bastante sencillo, nos podemos orientar bien, ¿no? Digamos, es algo relacionado con el uso que hacemos habitualmente de los términos significante y letra, ¿sí? Su relación con la escucha y con la escritura, no, con el discurso y con la lectura, me parece que son bastante claras, ¿sí? Significante es lo que se escucha y se dice, letra es lo que se lee y se escribe, ¿sí? Aunque parezca simple, distinguir estas dos cosas con claridad y definir sus relaciones recíprocas requirió de Lacan un gran trabajo, ni siquiera acabado, ¿sí? Cuyos hitos principales son 4. ¿Sí? El escrito sobre la instancia de la letra en el inconsciente, donde no logra distinguir para nada bien esas dos cosas, y los seminarios 9, principalmente 9, 18 y 21. ¿Sí? Como vamos a ver a continuación, en la segunda mitad de los años 60, las cosas distan de estar muy claras, ¿sí? Al resumir el seminario 12, empecemos por ahí, ¿sí? Al resumir el seminario 12, como está en la reseña en los otros escritos, Lacan sitúa al sujeto entre la marca y su falta, ¿sí? Entre un significante y otro significante, ¿sí? Pero no especifica la relación que hay entre marca y significante, marca que podemos asociar a una escritura y significante, obviamente, distinto de una escritura, por lo que les decía recién. Diego, vos podés admitir a la gente, ¿no? Yo estoy escuchando el pedido de Sí, Miguel. sí, Ok, sí, sí. gracias. Sigo entonces. Entonces, aquí tenemos una muestra, ¿no? De esta especie de vacilación, de deslizamiento insensible que hay entre letra y significante. Después, en el 14, ¿sí? En el 14 dice que en la lógica manejamos significantes, ¿sí? Cuando en verdad lo que se maneja en la lógica son letras, ¿sí? Si se manejaran, si en lugar de letras tuviéramos significantes, realmente no podríamos hacer lógica, ¿no? Esto es algo que con lo que Lacan lidia difícilmente, incluso varios años después de esto. Toma los jeroglíficos, por ejemplo, ¿sí? Que por supuesto son escrituras, como si fueran significantes grabados en la piedra, ¿sí? Pero no, una cosa es una escritura, otra cosa es un significante, y, digamos, no se graba en la piedra un significante, se graba una letra, ¿sí? Y es importante mantener esa distinción. Por lo que decía, tiene lógicas diferentes.
¿sí? En uno vale, por ejemplo, el principio de identidad, en el otro no. Y luego afirma que cada signo de ellos, de esos jeroglíficos, representa un sujeto para el que le sigue, ¿sí? Es decir, signo que es la relación significante-significado o lo que representa algo para alguien, y en verdad se trata de escrituras, que son cosas distintas, ¿sí? Van a ver, voy a insistir muchas veces sobre estos deslizamientos que hay entre significante y letra, o sea que para mostrarles la dificultad que tiene Lacan para distinguir entre ambas cosas. Y nosotros, de paso, vamos a tener más claro cómo establecer esa distinción, ¿sí? No lo hacemos con el ánimo de criticar a Lacan porque sí, digamos, sino para extraer alguna consecuencia de eso. Y después al final termina diciendo que la lógica se vincula con la escritura, a diferencia de lo que había dicho aquí, que era que la lógica manejaba significante, ¿no? Y después hace de la letra, por ejemplo, de la letra la forma mínima del significante, ¿sí? Y, por ejemplo, adscribe la repetición significante a la pérdida de la marca primera, que es una escritura, ¿sí? Otra vez el mismo problema, ¿sí? Se desliza, digamos, del significante a la letra y la marca, digamos, vinculada con esa escritura, como si fueran equivalentes, cosa que no es. Y nos importa mucho esto porque es algo que toca a esa noción que tenemos que ir construyendo, que es la noción de la constelación del objeto, que viene a remediar los problemas introducidos por el principio de placer, ¿sí? Por lo menos es lo que estamos construyendo positivamente, una de las cosas que podemos construir positivamente junto con la noción de réplica indicial para superar los callejones sin salidas en lo que desemboca el sostenimiento del principio del placer. Bueno, hablando, por ejemplo, de la escena primaria del hombre de los lobos, ¿sí? Toma la figura de la B romana, el número 5 en números romanos, ¿sí? Que obviamente es una letra, ¿sí? La toma como si fuera un significante, ¿sí? Eh, y no son lo mismo, nombra los jeroglíficos aquí correctamente como si fuera una escritura, ¿sí? Pero después hace de los cromosomas, por ejemplo, una serie de significantes, ¿sí? Como mensajes construidos en el lugar de como hormigueo de significantes, digamos, dice, ¿no? Y verdaderamente si fueran significantes, podrían representar a un sujeto para otro significante, no es lo que ocurre con los cromosomas. Si fuera un significante, entonces no estaría establecido, digamos, cuál es el valor que tiene, porque solamente depende de sus relaciones diferenciales, y no es lo que ocurre, por ejemplo, con los cromosomas. No podría haber transmisión genética si fueran significantes. Necesariamente son letras, y de hecho con eso se los simbolizan las distintas cadenas de genes en los cromosomas. Es decir que Lacan no hace un uso riguroso de la distinción entre significante y letra, ¿sí? Y vamos a vernos requeridos, digamos, de un uso mucho más riguroso que el que hace el propio Lacan de estas dos nociones, ¿sí? Por ejemplo, cuando dice que el cuerpo es el primer lugar donde meter inscripciones, el primer significante, ¿sí? Una inscripción significante desde esta perspectiva es un oxímoron, es una contradicción en los términos, ¿sí? Porque si es inscripción es una escritura, por lo tanto no es un significante, ¿no? Bueno, en el seminario 15, esto es del 14, digamos lo que les dije recién, pero el seminario 15 persiste esta confusión, ¿sí? Por ejemplo, aunque la lógica y el álgebra son bien descritas como manipulaciones de letras, no de significantes, como había dicho en el seminario anterior, Lacan habla de vuelta de una inscripción significante, otra vez el mismo oxímoron, ¿sí? La misma contradicción en los términos, ¿sí? Y dice que el comienzo de cualquier cosa es una marca, cosa con lo que
estamos de acuerdo, y que la secuencia o la consecuencia, digamos, que se sigue de ello es significante, ¿no? Eso es interesante, digamos, porque que el comienzo de algo sea una marca, pero que la secuencia sea significante, muestra un buen uso de la distinción, ¿sí? Entre ambas cosas. En síntesis, digamos, como les decía recién, el uso que hace de las expresiones significante y letra dista de ser uniforme y riguroso, ¿sí? Sobre todo cuando las refiere además al sujeto, ¿sí? Si el sujeto es representado, ¿sí? Por X ante Y, ¿sí? Es decir, cuando decimos, por ejemplo, que X representa al sujeto ante Y, ¿sí? La I siempre en las formulaciones de Lacan es el otro significante, ¿sí? Siempre es un significante, ¿sí? Pero la X en algunas ocasiones puede ser un significante o a veces una letra, ¿sí? Una escritura, digamos. Eh, entonces, que esto quede claramente del lado del significante, ¿sí? Pero que lo anterior, ¿sí? Lo que representa el sujeto, no ante qué lo representa, sino que aquello que lo está representando pueda ser un significante o una letra, es algo que se correlaciona con la ulterior distinción que va a hacer Lacan entre S1 y S2, es decir, separar en el campo del significante dos tipos de significantes distintos, ¿sí? Y eso sugiere la posibilidad de que sea letra aquello que representa ante a un sujeto ante otro significante, ¿sí? Es decir, que quizás ese uno en algunas ocasiones es descrito por Lacan como significante letra, de vuelta, otro oxímoron, ¿sí? Yo preferiría mantener el distingo y llamarlo a esto directamente letra, ¿sí? Y en este sentido cabría reformular la, la famosa definición del sujeto como aquello que es representado por una letra para otro significante. O sea que la noción de réplica indicial, para que seguir el hilo lógico de las cosas, ¿sí? Desde donde venimos, que a veces es difícil de tener en mente todo al mismo tiempo. La noción de réplica indicial, derivada de la supresión del principio de placer, cambiaría a un tiempo la noción del objeto, que ahora nos aparece como constelado, y la del sujeto, que ahora es representado por una letra. ¿Sí? Y por lo tanto, indirectamente, cambiaría la del fantasma, que los conjuga el sujeto tachado y el objeto, ¿no? En fin, o sea que hay bastante trabajo de construcción y de revisión a partir de esto también en Lacan, ¿sí? A pesar de que pareciera por el momento no hacer tantas menciones del principio del placer. Sin embargo, vamos a ver que en los seminarios que discutimos hoy, 14 y 15, se mete con esto de una manera más frontal, ¿sí? Digamos, son estos dos seminarios en los cuales se va a centrar la discusión de hoy, el 14 y el 15, son aquellos donde hallamos las más duras críticas al principio del placer y al tobogán biológico que lo contiene, ¿sí? Por ejemplo, en contraste con el seminario 10, por ejemplo, Lacan plantea ciertas elucubraciones supuestamente biológicas. ¿Se acuerdan lo que era el seminario 10? Que parecía a veces un manual de anatomía o de fisiología, pero acá lo hace solamente para marcar bien las diferencias entre el discurso analítico y esos supuestos soportes biológicos, ¿no? Eh, Incluso un poco antes, en el seminario 12, desconfía de dar al objeto A esos referentes biológicos e incluso de hacerlo depender de la relación con el otro. Esto me llamó la atención porque eso sí, pone en tela de juicio que se lo haga depender de la alienación, ¿sí? Y procura articular el principio del placer y su más allá, configurando topológicamente ambos campos como una figura topológica, digamos, que se atravesarían en lugar de que uno estuviera por fuera del otro, ¿no? Así una especie de
propuesta un poco rara que no se va a mantener mucho, pero lo que es seguro es que está discutiendo qué relación hay entre el principio del placer y su más allá, ¿sí? Llega incluso a considerar la posibilidad, por ejemplo, de que el sufrimiento neurótico sea un placer, ¿sí? Cosa que es bastante absurda, pero bueno, lo que me interesa destacar no es esto que no es no está muy bien planteado por Lacan, por el hecho de criticarlo, sino porque me parece que ahí tenemos la prueba de que ya hay cosas del principio del placer que no le están cerrando, digamos, ¿no? Por más insatisfactorias que sean estas cosas que les comento, es notorio entonces que el principio del placer empieza a hacerle ruido seriamente, ¿sí? Y no en el sentido de corregirlo como Freud mediante el agregado al más allá, ¿no? Digamos, en la segunda mitad del seminario, particularmente la segunda mitad del seminario 14 y la primera del 15, lo critica de la manera más dura y frontal, ¿sí? Por ejemplo, arranca diciendo que el principio de placer no funciona como guía de nada, digamos, no guía hacia ningún objeto, no permite fundar nada en eso. Eh, ¿Dónde es que decía lo de fundar? Eh, Nada que empuje un objeto, ¿sí? Este, eh, la noción de descarga, dice, no es algo sobre lo cual nos podamos. En fin, muy duro respecto de esto, está criticando a Freud sin nombrar a Freud en este punto, ¿no es cierto? Trata de rescatarlo diciendo que marcó que la búsqueda del objeto no es concebible más que al introducir la dimensión de la satisfacción, pero, digamos, con modelos orgánicos de la satisfacción que no podemos aceptar, digamos, ¿no? Porque cuestiona el amparo buscado en ese modelo biológico de la satisfacción. Y a eso, entiendo yo que a eso se debe la correlativa dignidad que empiezan a adquirir aquí la noción de goce y todos los problemas asociados a la noción de goce, ¿no? Con respecto al cual pronto tendremos en nuestras manos, espero, el libro que escribió Diego Copo, basado en su tesis, que toma justamente esto, digamos, el problema del goce y hace un recorrido de lo más interesante. Eh, bueno, la idea de una descarga de la tensión pulsional es tildada de fantasmática, ¿no? Me pareció, y fantasmática en el sentido peyorativo del término, ¿no? Esa idea de una descarga. Y ridiculizada mediante el ejemplo de la detumescencia, que nosotros eh, habíamos discutido extensamente el año pasado, porque la intumescencia respondería a la ley del placer, ¿sí? Y a tal punto que el exceso de placer llegaría a ser algo insoportable, ¿sí? Displacentero, ¿sí? Con lo cual, el ideal de la satisfacción es la paz del cementerio, ¿sí? Piensen que creo que él hace referencia, no me acuerdo ahora, pero en Befriedigung, que es satisfacción en alemán, está el término Friede, ¿sí? Que es paz, lo mismo que en Friedhof, en alemán es cementerio. Y por lo tanto los caminos óptimos para alcanzarlo, alcanzar esa meta del placer, sería, por ejemplo, como en Diógenes, ¿no? La masturbación. O, como lo vimos el año pasado, la impotencia y la eyaculación precoz, ¿no? Evidentemente, no hay nada en el goce sexual que sea conciliable con un principio de descarga. Esto ya lo quedó claro en la discusión de Freud el año pasado, ¿sí? Que, si mal no recuerdo, algo de eso plantea Sergio en el trabajo que va a compartir a través de la plataforma Teams, por escrito, ¿no? Sergio Ferraiola, ¿no? Que me estuvo escribiendo en estos días. Esto es lo que vuelve, digamos, esta incompatibilidad entre un principio de descarga y lo que atañe al goce sexual,
es lo que nos lleva a la necesidad de distinguir entre goce y placer. Y Lacan, digamos, al principio, hace del primero, ¿sí? Del goce, digamos, el más allá del segundo, ¿sí? El goce sería el más allá del placer, ¿sí? Pero enseguida lo matiza poniéndolo en serie con el término libido y hablando, por ejemplo, de la existencia de una satisfacción en el síntoma, porque ahí nota que la búsqueda de goce sigue ciertos caminos que no están dictados por el principio de menor tensión, ¿no? Llega a preguntarse por qué la teoría se inclina todavía a utilizar como apoyo nuestro pensamiento estas cosas, esta energética de la descarga de tensión, ¿no? O sea, es la crítica más frontal, no puede concebir que se siga sosteniendo esto, y pese a ello, ¿sí? En ningún momento dice dejemos de lado el principio de placer, ¿no? Es impactante, digamos, ¿no? Recuerda, por ejemplo, el hecho de que las neurosis animales nada tienen que ver con las humanas, por ejemplo, ¿no? Las neurosis animales habían sido comparadas por las humanas por Freud, e incluso sus seguidores las habían estudiado, en fin. Este, Freud las cotejaba, digamos, las neurosis humanas y las animales, ¿no? Eh, y su apego al principio del placer, nos cuenta Lacan aquí en el seminario 15, lo llevó a ver en la psicopatología de la vida cotidiana, este, que por ejemplo, los actos fallidos, ¿sí? Eran descargas en el terreno de la motricidad, ¿sí? En lugar de actos simbólicos o significantes, digamos, como si fuera una descarga motora más que como un acto en el sentido propio del término, ¿sí? Lacan considera que esto es tan absurdo como derivar del proceso primario la prueba de realidad y los procesos secundarios, ¿no? Y observa que nada allí explica que pueda haber goces nacidos, por ejemplo, de la insatisfacción misma, ¿no? Cosa que clínicamente conocemos, ¿no? El ejemplo de la histeria es el más patente, pero no es el único. La mera noción de consecuencia de un acontecimiento, como los mencionaba, ¿sí? Supone el significante y es irreductible entonces a nociones biológicas, ¿sí? Del estilo estímulo-respuesta. Pero, como les decía, Lacan no descarta el principio del placer e incluso pone a su cuenta el límite al goce sexual cuando en el otro se busca la huella del objeto A, ¿no? Es como si fuera, hay goce sexual y el principio del placer viene a ponerle un límite, ¿sí? Por el hecho de que obliga a descargar lo antes posible, ¿no? Esa es la idea que le queda a Lacan, ¿no? Como, digamos, el goce sexual escapa, pero está al mismo tiempo en contradicción con el principio del placer, ¿sí? Bueno, al comentar el modo en que el principio de placer, según Freud, divide al yo en dos, ¿no? El Lust-Ich y el Real-Ich, ¿sí? Divididos por la oposición placer-displacer. Lacan sitúa el yo placer, ¿sí? en, eh, en el yo placer sitúa, en ese primer yo, digamos, ¿sí? Sitúa el narcisismo primero, ¿sí? El narcisismo primero donde se funda todo amor, dice, ¿sí? Ahora, les quiero hacer notar que el hecho de que solo tras el estadio del espejo exista narcisismo, es lógico, digamos así el propio Lacan lo mostró, y con el narcisismo, pasa a existir un yo. Contrariamente a eso, el lazo amoroso vimos que es inicial, digamos, anterior a los 6 a 18 meses en que se constituye el narcisismo, ¿sí? Por el estadio del espejo.
Y esto nos sugiere desconfiar de esta afirmación, así como desconfiar de que el primer objeto sea ese yo placer, ¿sí? Porque hay algo que no se condice con la observación, no solamente con lo que dice Lacan del estado del espejo, sino con la observación misma. Entonces, fíjense que esto de tomar como primer objeto el Ich, ¿sí? Y hablar de del amor fundado en el narcisismo primero, me parece que son dos puntos en los cuales, por seguir a Freud en las consecuencias del principio del placer, Lacan pierde el hilo de varias cosas que ella había establecido bien, e incluso la coherencia con ciertas cuestiones observables, ¿no? Pero bueno, luego recupera el rumbo. Estos son más bien momentos de traspié que malas orientaciones generales, ¿sí? Él vuelve a criticar, por ejemplo, el modelo del pensamiento como escala, como acción a escala, ¿sí? Como si fuera una especie de ensayo en miniatura, ¿sí? Realizado para ahorrarse cierta investidura psíquica, ¿sí? Ridiculiza, por ejemplo, la fantástica noción biológica de la pulsión de muerte derivada de la vigencia del principio del placer que necesita ser corregido para sostenerse mediante esa pulsión de muerte. Y en cuanto al masoquismo, que ya sabemos los problemas que le trajo a Freud, no económicos, sino por el principio del placer, además de elogiar a Deleuze, a Gilles Deleuze, por su maravillosa presentación de Sacher-Masoch, que había salido poco antes, dice que es lo mejor que se escribió sobre el tema y la verdad que vale la pena leerlo porque es realmente mucho mejor que la mayoría de las cosas que se han escrito en psicoanálisis sobre masoquismo. Pese a eso, llamativamente Lacan afirma que esa práctica, la práctica masoquista, respeta el principio del placer y no se impone a como excepción. Y en realidad el problema es que respeta la concepción económica, digamos, pero viola el principio de placer, ¿sí? Y no tendría por qué plantearse como una violación porque, según estamos discutiendo, es innecesario suponerlo, ¿sí? De todos modos, reconoce que esa práctica, la práctica masoquista, está al servicio del goce y que el masoquista lo sabe, digamos, que no solamente que trabaja para el goce del otro, sino que goza de eso. Con esto amplía un poco, no corrige, pero amplía algo de lo que había dicho en seminarios anteriores. La relación entre goce y placer ya se torna más compleja, entonces, con estos giros, ¿sí? En el seminario 13, por ejemplo, Lacan ya había dicho que el término francés jouissance, aquí se lo escribí, que traducimos en castellano por goce, no podía traducirse por el inglés enjoyment, que es disfrute, digamos, ¿no? Enjoy Coca-Cola sería un ejemplo, ¿sí? La propaganda, disfrute Coca-Cola. Salvo que se le agregara, digamos, alguna connotación del inglés lust, no es el alemán Lust, sino el inglés lust, que es anhelo, digamos, ¿no? Como un deseo ferviente de algo. Y un año después alude a las ambigüedades propias del término goce, ¿sí? Está muy bueno, digamos, esto, al término que él ya distingue del placer. Lo acerca, como les decía, a la noción de libido, ¿sí? Que recuerdan que inicialmente en Freud es la excitación sexual, la libido, ¿sí? El apetito sexual, las ganas, o sea, algo que va en contra del principio del placer, claramente, digamos. Antes de asignarle directamente al principio del placer esa función lamentable de límite al exceso de goce, y de ubicar el objeto A, es el refugio del goce que escapa, digamos, que transgrede el principio de placer, ¿no? Estas son consecuencias lamentables, digamos, de esto. Aquí hay algo muy rico, pero el modo en que sitúa Lacan aquí
fundamentalmente por el hecho de sostener aún ese principio del placer, aunque lo quiera reparar, esto, en fin, no queda muy bien, digamos, no encaja muy bien con el resto de la teoría. Aquí es donde se inserta entonces esa extraña idea de que el placer es algo que nos separa del goce, ¿sí? Se entiende lo que quiere decir Lacan, supongo que ustedes lo entienden, digamos, está hablando del placer como principio, si nos lleva a una descarga lo más rápida y eficaz posible, obviamente se opone al goce que esperaría que esa descarga no fuera tan rápida ni tan abrupta, digamos, ¿no? El caso de la impotencia o la eyaculación precoz son los paradigmas de esto. Pero en otro sentido ya está tergiversando incluso la noción misma de placer, que tiene algo que ver con el gusto, ¿no es cierto? Entonces, que el placer sea una barrera frente al goce resulta un poco inoportuno en cuanto al manejo de los términos. Por lo menos así es, a mi entender. De todos modos, la ventaja, digamos, es que introducir así el goce le permite a Lacan tomar cierta distancia de la pulsión de muerte, que hasta entonces, si ustedes recuerdan, lo discutimos en varias reuniones anteriores, Lacan procuraba preservar la noción de pulsión de muerte, aunque evidentemente le desagradaba mucho, la tergiversaba, ¿sí? Traduciéndola en términos de significantes, ¿sí? Como operación significante. ¿Sí? Acá ya directamente no trata de sostenerla así como tal, ni tampoco de traducirla en términos significantes, ¿sí? Se empieza a preguntarse qué son esas pulsiones de muerte y de vida planteadas por Freud, ¿sí? Eh, Dice que son nociones complicadas, qué querrá decir, cómo concebir estas cosas, o sea, vuelve a problematizar esto que parecía haber resuelto con muchos pares de comillas, significantizándolo, ¿no? Eh, Junto al masoquismo primordial, las tilda de metáforas, ¿sí? O sea, instinto de vida, instinto de muerte, masoquismo primordial, todo eso dice no son más que metáforas, es decir, le quita, digamos, ese carácter de realidad última que le proponía, que era el modo en que lo proponía Freud. Eh, y además de eso, llega a tildar de delirante, ¿sí? Todo esto es un delirio, dice, ¿sí? Llega a tildar de delirante la idea de ese eros unitivo universal, eh, que era como Freud lo había planteado en el texto de 1920, ¿sí? Cuando introduce la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Inclusive critica este dualismo que oponía el Eros al Tánatos, ¿sí? La pulsión de muerte, en cuestiones de sexo, donde ambas potencias podían conectarse más allá del principio del placer, ¿no? Bueno, se mofa, incluso es muy duro realmente, se mofa de las argumentaciones que apelan a que la ontogénesis repite la filogénesis, que es tan por doquier, digamos, en el último tramo, sobre todo de la obra de Freud. Dice, nosotros sacamos de la galera cuando nos quedamos sin argumentos esas cosas, ¿sí? Y desestima además el tratamiento energético de las dos pulsiones básicas, ¿sí? Él va a pasar pronto, en el seminario siguiente, en el 16, a basar sus modelos en la economía de Marx, la economía política, la economía en el sentido más común del término. Bueno, me impactó leer, la verdad, que Lacan haya hablado de un deseo de goce tan cercano al deseo de gozar que se impone si erradicamos el principio del placer. La verdad que no recordaba haber leído esto, está ahí en el seminario 13. Pero el problema es que el apego a esa
a la lógica de la falta le hace inventar un conflicto entre deseo y goce. O sea, la secuencia es principio del placer lleva al deseo, el deseo en oposición al goce. Sigue siendo heredero, en última instancia, de esa dialéctica entre necesidad, deseo y goce que se deriva del principio del placer y que debemos criticar fuertemente si lo erradicamos. ¿Sí? Erradicamos el principio y con ello esa dialéctica. ¿Sí? ¿De dónde nace ese apego, digamos, a la lógica de la falta? ¿Sí? El apego de Lacan a la lógica de la falta, entiendo yo, puedo entender por primera vez este año, ¿sí? Que es un apego absolutamente coherente con sostener el principio del placer. ¿Sí? Esa lógica de la falta, lo comento para los que tienen gusto por leer cuestiones de filosofía aparte, digamos, esa lógica de la falta es algo que le han criticado mucho en los años 70, digamos, sobre todo Deleuze y Guattari. Es gracioso porque Patricia Moraga me hizo notar que Deleuze y Guattari critican la lógica de la falta justo en el momento en que en el giro de los 70 Lacan ya estaba superando la lógica de la falta, ¿sí? A partir del seminario 20. Pero bueno, iban un poquitito retrasados con sus referencias de Deleuze y Guattari cuando escribieron El Antiedipo y Mil Mesetas. Pero bueno, Lacan sabe cuán importante es este problema de las relaciones entre el deseo y el goce, ¿sí? Un problema económico extraordinariamente importante, dice que es, ¿sí? Pero a veces él lo reduce al temor de gozar y a la idea del deseo entendido como una defensa, ¿sí? O, por ejemplo, a cierta disyunción entre el deseo y el goce, sin duda la intuición, ¿no? Digamos, de una economía de los goces se ve todavía entorpecida por el equívoco del término economía, ¿no? Fíjense, por ejemplo, acá estas referencias les traigo del seminario de la lógica del fantasma, ¿sí? Aquí habla de la función económica del goce, ¿sí? Vinculado con el término de libido, de la economía del goce como distinta de la libido objetal. Está todo perfecto en términos de la economía como redistribución con suma constante, ¿sí? Como lo discutíamos tiempo atrás, ¿sí? Pero a continuación, la clase siguiente habla de la economía del inconsciente como vinculada al proceso primario. El proceso primario era tendencia a la descarga, ¿sí? Libre movilidad para que se logre rápidamente la tendencia a la descarga. O sea que se ve cómo sigue afectado por ese equívoco que arrastra del equívoco que tiene el término de economía ya desde el proyecto de 1895 en Freud. El deseo sigue incluido en una dialéctica que lo funda en la necesidad y de la cual Lacan no se despega fácilmente, o sea, sigue muy apegado a esa dialéctica, ¿sí? De hecho, él cree, por ejemplo, que, esto es del 11, digamos, pero lo traigo a colación ahora, él cree que la repetición propia del juego, como en el Fordá, por ejemplo, aunque no corresponde al retorno de ninguna necesidad, ¿sí? Cosa que es muy cierta, es compatible con el principio de placer, ¿sí? Habla de que proporciona descargas placenteras desde el punto de vista del principio del placer, cosa que sabemos que es absurdo, porque cualquier circuito de repetición en algún momento del circuito tiene que contradecirlo, simplemente por la circularidad que implica. Ven hasta qué punto, digamos, el apego al discurso freudiano relativo al principio del placer en ocasiones nubla las cosas para Lacan mismo, como se ve en este ejemplo. Y también llega a decir, por ejemplo, que lo real está estructurado, por ejemplo, por necesidades, ¿sí? Respecto de los cuales él procura aún distinguir
a la demanda, ¿no? O sea que estamos mediados de los años 60 y todavía sigue apoyándose en la dialéctica que parte de las necesidades y que es fallida si eliminamos la idea de un principio de placer, con todo lo que eso implica. No voy a repetir eso, ya lo vimos, está publicado en Retoquecitos. Sin embargo, ven las oscilaciones en Lacan, ¿no? Sin embargo, luego dice que a la demanda nos empuja la necesidad, ¿no? Acababa de distinguir la necesidad de la demanda, dice que a la demanda nos empuja la necesidad, como si fuera simplemente que porque tenemos hambre tenemos que llamar al otro para que nos dé de comer, ¿sí? Y esto es la falsa vivencia de satisfacción en la imagen, digamos, que nos ha transmitido Freud y que Lacan suscribe todavía y que pudimos sustituir por otra que parece mucho más acorde a la observación y sobre todo por las consecuencias que eso tiene. Llega a decir que, por ejemplo, esos contingentes caracteres biológicos que tiene el pecho, por ejemplo, tienen consecuencias psíquicas, ¿sí? Y que el deseo es un subproducto de la demanda, ¿sí? Suscitada por cierta necesidad, ¿sí? Es decir, que el apego a esta dialéctica sigue siendo aún muy fuerte y sabemos el problema que eso trae, ¿sí? O sea que sigue en pie esa dialéctica. Lo curioso es que eso no impide a Lacan criticar la impronta que la idea de anaclisis, ¿sí? Anaclisis es la dependencia vital, digamos, ¿no? Que la idea de anaclisis dejó en la doctrina del análisis, ¿sí? Como si esa anaclisis, esa dependencia vital del bebé respecto de la madre, ¿sí? Fuese el modelo de toda relación analítica, ¿sí? Llama esto una mitología grosera y deshonesta, ¿sí? Es realmente muy, muy interesante esto, ¿no? Presentar eh, hablar de la nostalgia de esa unidad primitiva en la relación con el otro, ¿no? Y propone reemplazar el otro nutricio, ¿sí? Por el otro de la palabra, ¿sí? Como lugar de la palabra, sin notar, lamentablemente, que definir el deseo como resto de la demanda respecto de la necesidad abreva en las mismas aguas, ¿sí? O incluso podríamos decir que bebe del mismo seno, o sea, sigue todavía pegado a ese punto, ¿sí? Es decir que, como ven, espero haberlo transmitido con claridad después de tantos ejemplos, no es nada fácil salir del tobogán biológico una vez que se ha entrado en él, ¿sí? Y bueno, estamos haciendo algún esfuerzo en esa dirección, ¿sí? Quizás un paso decisivo en Lacan mismo para ir en esa dirección, ¿sí? Sea cuando sustituye como primer objeto de goce, igual que en algún momento lo había hecho Freud, el seno materno por el pulgar del niño, ¿sí? Porque ahí ya no hay relación alguna con ninguna necesidad, ¿sí? Esto permite escapar, digamos, de eso, ¿sí? Ahora, el precio de esa salida entonces es desestimar la supuesta dialéctica entre necesidad, demanda y deseo. Y con ella, además, le recuerdo, un muy importante argumento que era el que llevaba a pensar el deseo en términos de lo que el propio Lacan llama una lógica de la falta, ¿sí? Una lógica de la falta basada en esa concepción platónica del deseo, que parece ser, a mi entender, el principal obstáculo para aceptar la relevancia del deseo de gozar, porque el deseo de gozar no tiene que ver con ninguna falta, ¿sí? Pero ustedes ven acá la referencia, dice, no soy yo quien lo ha dicho, lo dijo Sócrates, ¿sí? Se refiere al banquete y la discusión del seminario 8, ¿no? Recuerdan, ¿no? Que decía Sócrates en Platón, citando supuestamente a Diótima, lo que le había enseñado Diótima sobre el amor y el deseo, era que es esencial al que desea que le falte la cosa que desea, ¿no?
No es el caso en el caso de cuando estamos hablando del deseo de gozar, pero este apego, digamos, a la lógica de la falta, entonces es heredero de esta noción, de esta dialéctica de necesidad, demanda y deseo, a su vez heredera del principio del placer. Ven cómo se sigue el hilo lógico del principio del año pasado hasta lo que estamos viendo ahora. Hay en esto, digamos, en este apego a la lógica de la falta, me parece una inercia notoria, ya que tanto la neurosis como el partener en la transferencia siguen siendo pensados por Lacan mediante esa dialéctica que relaciona el deseo, la demanda y el objeto correspondiente, ¿sí? La necesidad. Digamos, definido a partir de la separación con respecto a la necesidad. Bueno, el problema, digamos, es que hasta nuevo aviso, durante los años 60, digamos, y incluso el principio de los 70, el analista será llamado, como les dije un par de reuniones atrás, a ocupar el lugar de objeto A, ¿sí? Por ejemplo, en los discursos, ¿sí? Objeto A que hereda esa dialéctica, la dialéctica de necesidad, demanda y deseo, ¿sí? Es el objeto, como dice Lacan en el seminario 10, al cual el analista debería haber devuelto su propio deseo, ¿sí? Reintroducido, digamos, ¿sí? El deseo dentro de ese objeto A. Desde ese lugar es que el analista va a encarnar el famoso tú eres esto, que define el núcleo del ser para el analizante, dando cuerpo así, como dice Lacan en el seminario 15, dando cuerpo a lo que el sujeto deviene y haciéndose objeto A, esto está en la reseña, haciéndose objeto A para él, para el sujeto, ¿no? Por eso es que 2 reuniones atrás puse como título algo así como ¿a dónde apunta el análisis? Porque el análisis apunta en dirección al objeto A, ¿sí? Que es encarnado por el lugar que es encarnado por el analista para el analizante, ¿sí? Ahora, la posición por más que hayamos discutido la cuestión del goce del analista, la posición del analista como objeto A difiere, por supuesto, de la posición del analista, del masoquista, perdón, y se plantea entonces la cuestión de saber cuál es el goce, ¿sí? Que sostiene ese deseo, ¿sí? Esa posición, la posición del analista, este es el contexto, aquí les recuerdo, digamos, que es donde introduce el elogio de Deleuze y de su presentación de Sager-Masoch, ¿no? Para discutir la distancia que hay entre la posición del analista y el masoquista, ¿sí? Y les decía, la posición del analista, como distinta del masoquista, evitaría que el analista introdujera en la experiencia 2 elementos ajenos a ella, que deberían ser por lo menos ajenos a la experiencia analítica, que son su propia infatuación, que le haría creerse dueño de cierta capacidad de objeción superior a la del analizante, y la desvalorización de ¿sí? La reducción de la posición del analizante a una situación desvalorizada, esa desvalorización que es sobrevenida cuando la resistencia se le imputa a él y no al discurso o al analista también, ¿no? Lacan no sabe aún cómo es que el analista alcanza esta posición, ¿sí? La cuestión del fin del análisis, dice, no está resuelta, el seminario 12, pero intuye, digamos, que esa solución se puede pensar en términos de desanudamiento, ¿no? A los que les gustan los nudos y la topología del último Lacan, ahí pueden situar un antecedente, ¿sí? Quiero comentar ahora 5 cosas que en estos seminarios 14 y 15 pueden leerse a la luz de lo que llamé la constelación del objeto. Como estamos de tiempo, estamos bien.
Primero, el afán de Lacan por dar a ese objeto un estatus lógico, eh, que tal como lo plantea el Seminario 14, tiene el fin explícito de separarlo de lo imaginario que se engancha en él, ¿sí? Y de las entidades corpóreas con que él mismo le había dado sustancia, ¿no? El pecho, las heces, etc. Tal operación sería innecesaria si concebimos el objeto como constelado, ¿sí? Lo cual, por otro lado, no impediría que estudiemos el estatus lógico del producto, o sea, del objeto A. ¿Se entiende? Aunque lo entendamos como un objeto constelado. Segundo punto, Lacan sigue pensando la realidad como un montaje imaginario simbólico. Esto lo aprendimos ya desde jardín de infantes, ¿sí? Como una especie de fantasma que enmascara lo real, ¿sí? Pero observa que el objeto A es, como dice aquí, una especie de primera realidad, ¿sí? Ese objeto A es una primera realidad. ¿Sí? Ahora, la cuestión es que si la réplica inicial con que ese objeto se constela es, como venimos diciendo, un conjunto de marcas de goce, esa primera realidad las incluye esas marcas, ¿sí? Y dado que esas marcas son simbólicas y reales, la primera realidad incluiría algo real, no sé si me siguen, ¿sí? Y así perdería sentido la imagen del fantasma como velo frente a lo real porque digamos, ya hay algo de lo real que está incluido en la primera realidad. ¿Sí? Tercer punto. O sea, digamos, vemos que el hilo lógico nos lleva desde erradicar el principio del placer a constelar el objeto, a cuestionar la lectura del sujeto como representado por un significante para otros significantes, decimos más bien lo representa una letra, por lo tanto también el fantasma e incluso la idea del fantasma como velo para lo real, ¿sí? Porque hay algo de lo real que está incluido, digamos, en esa primera realidad, que es el objeto constelado. En tercer punto, por más que como vimos no le sea fácil a Lacan salir del tobogán biológico, además de separar el objeto A de esas sustancias episódicas que le había dado consistencia y de otorgarle un estatus meramente lógico, ¿sí? Lo reduce al goce mismo, ¿sí? O más bien a un punto de goce, como dice en el Seminario 14, ¿sí? Y lo comento porque hace unos años, cuando estudiaba la economía de los goces planteada por Lacan en la tercera, llegué a concluir que así cabe entender por qué el objeto A no figura en dicha economía explícitamente, ¿sí? Porque, puse en una nota al pie, ¿sí? Podía ser reducido a un punto de goce, ¿sí? Yo no recordaba lo que había dicho Lacan allí anteriormente, había olvidado por lo menos. Eh, bueno, la cuarta cuestión. Lacan plantea que los objetos A no tienen esencia, ¿sí? Algo absolutamente coherente con lo que venimos diciendo de pensarlo como meras constelaciones, y a pesar de ello sostiene que sus revestimientos narcisistas son aquellos en los cuales se apoya el amor, digamos, ¿sí? Hay en esta secuencia mucho discutible, ¿sí? Voy a decir algunas cosas para no saturarlos y además para dejar tiempo a la presentación que va a ser una contribución que va a hacer Clarisa hoy mismo. Pero, por ejemplo, si el objeto A carece de esencia, como dice Lacan aquí, es imposible hacer de él el núcleo singular del ser, que es una esencia, ¿sí? Como Lacan lo venía proponiendo. Por otro lado, si el amor se sostiene en la envoltura narcisista de algo carente de esencia, no se explica el amor primario, que es anterior a la constitución del narcisismo, como veíamos hace un rato. Más aún, no habría modo de situar en el partener singularidad alguna, cosa que contradice la fenomenología más evidente del amor, ¿sí? Que atañe a la singularidad, ¿sí? Por lo tanto, aquí Lacan ya está poniendo en duda, ¿sí? Su apuesta del seminario 9, que es situar lo singular en el objeto A, pero aún no encuentra una solución alternativa. Así es como leo estas contradicciones, estas aporías, ¿sí?
Quinto punto. Lo último que enlazo con la constelación del objeto, por hoy, se vincula con algo que está en la reseña que Lacan hace del seminario 15, los escritos, ¿sí? Allí define el inconsciente como un saber sin sujeto que se comprueba por ser legible, ¿sí? ¿Qué relación tiene esto con la constelación? Hace 10 años mostré que el giro de lo que experimenta lo singular en la enseñanza de Lacan en los años 60, particularmente en el Seminario 9, un giro que va del rasgo de goce al objeto A, o sea, sitúa lo singular antes de ese seminario en un rasgo de goce, perdón, al principio de ese seminario 9 en un rasgo de goce, y al final de ese seminario en el objeto A. Y eso cambia la noción del núcleo de nuestro ser, que pasa de ubicarse en un inconsciente legible, como rasgo es escritura, y escritura se lee, ¿sí? Un inconsciente legible y contingente, a un núcleo de nuestro ser situado en un inconsciente indecible, porque el objeto A, ustedes saben bien, es algo que se sitúa por fuera del significante, y por lo tanto no se podría decir, ¿sí? El significante, recuerden, lo que se escucha y lo que se dice, sea un inconsciente indecible como universal e imposible, ¿sí? Y antes yo había señalado, un par de años antes, había señalado que ahí radicaba el doble error de Lacan, ¿sí? En ese giro que había dado en el seminario 9, ¿sí? Entonces, volver a plantear el inconsciente como legible, ¿sí? En lo que les decía del seminario 15, además de preparar el camino a Literater, que es contemporáneo del 18, y desde ahí a todos los desarrollos de su última enseñanza. Literater puede considerarse el principio de la última enseñanza de Lacan, ¿sí? Reafirma además los derechos de lo que vengo llamando la réplica indicial, ¿sí? Que es inconsciente y por ser escritura es legible cuando se conecta con el significante, ¿sí? Un objeto constelado a partir de los rasgos singulares que constituyen la réplica indicial de una experiencia de goce no deja de ser una fantasmagoría sin esencia ni sustancia. Pero el enlace de esas marcas con el significante hace de ellas una escritura y la vuelve entonces legible. O sea, algo totalmente distinto de algo indecible, ¿sí? Por último, aun si no hay sujeto para el saber inconsciente que resulta legible, como decía Lacan aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Un saber sin sujeto, pero que se comprueba ese saber por ser legible, ¿sí? Cabe hacer de ese sujeto lo que es representado por una letra para otro significante, como vimos hace un rato, ¿sí? Bueno, y traigo ahora al final dos cuestiones algo alejadas de lo que venimos discutiendo, pero que no quiero dejar pasar. En particular porque la primera se enlaza con los aportes de Azucena Sanón, que transformó la vez pasada la inicial conmoción causada por mi sugerencia de que si erradicáramos el principio del placer, la separación podría preceder a la alienación, y convirtió esa sugerencia en un fecundo trabajo que aún me da materia para pensar. Y la cuestión es que, releyendo el seminario 14, me topé con una serie de aserciones que ahora, a la luz del diálogo con Azucena, me parece confirmar la posibilidad que ella y yo estuvimos estudiando, ¿sí? En la clase inaugural de ese seminario 14, Lacan dice que el significante no solamente sostiene lo que no está, por ejemplo, nombrando lo ausente o lo inexistente, sino que lo engendra, ¿sí? Y tal es el caso del sujeto, ¿sí? Del sujeto que, digamos, es producto del significante, ¿sí? El significante engendra al sujeto, ¿sí? Ese es el momento lógico de la alienación, que él describe exactamente como lo hacía desde el seminario 11, donde lo introduce, ¿sí? Pero luego agrega esto que está aquí, a continuación, que es lo que más me llamó la atención, ¿sí? Porque dice que en el origen solo hay Dasein, ¿sí? En alemán, el ser ahí, ¿sí? Solo hay Dasein, ser ahí, en el objeto A, ¿sí? Y esto es lo que corresponde al momento de la separación, ¿sí? O sea que lo que ustedes ven acá es que Lacan
sitúa en el origen no el sujeto, que es el surgido de la alienación, sino el objeto A, que es el surgido de la separación, ¿sí? Ligado a la separación, ¿sí? O sea que mi pregunta, ¿no les parece que esto invierte el orden lógico en el que solía presentar ambas operaciones? ¿Sí? Bueno, la segunda cuestión que quiero comentar es una aserción del seminario 15 que me impactó, ¿sí? Dice que en el análisis notamos las diferencias respecto de un mito, por ejemplo el de Edipo podría ser, ¿sí? Que nos permite orientar nuestras observaciones, ¿sí? Es una frase que tiene exactamente el mismo espíritu que una muy vieja de 1938, también la encuentran en los otros escritos, ¿sí? En la que definía el defecto más notorio de la doctrina analítica, como el descuido de la estructura a favor del dinamismo, ¿sí? Es una frase que siempre entendí en el sentido de que hay que conocer lo universal, que es la estructura, para no ponerlo a cuenta de lo singular, que es el dinamismo, ¿sí? Esto lo expliqué hace 1000 años ya. Sin embargo, hasta ahora, esto, lo que leemos aquí de Lacan, me había llevado a considerar, en línea con lo que el propio Lacan dice bastante más adelante, en L'Etourdi, ¿sí? El Atolondra ha dicho, que la estructura es lo real, ¿sí? Y no una buena forma, la que se deriva, por ejemplo, de lo imaginario. La buena forma es una expresión de la Gestalt, o sea, de las leyes de lo imaginario. Mientras que ahora, la verdad es que la estructura se me está presentando como un mito, como una buena forma, debo confesarlo, ¿sí? No sé si es que me estoy volviendo más aristotélico, pero lo que es seguro es que voy a tener que revisar bajo esta luz la magnífica conferencia que dio Miller en Buenos Aires. Yo lo escuché personalmente, lo dio en León, bajo el título de El Ruiseñor de Lacan, ¿sí? De todos modos, si alguno de ustedes quiere comentarlo, será bienvenido. No puedo hacer todo yo solo, así que voy a agradecer la colaboración. Bueno, listo entonces con lo que quería presentarles por hoy. Voy a entonces darle la palabra a Clarisa, que nos trae una contribución que escucharemos muy atentos. Adelante, Clarisa. Tenés que abrir tu micrófono. ¿Mm? Tenés que buscar un microfonito que suele aparecer cerca de donde dice salir o algo así. Este, Mirá, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a compartir mi propia pantalla y te voy a mostrar. ¿Lo ves ahí? ¿Ves dónde estoy poniendo mi cursor? Es ese icono. ¿No encontrás el icono del micrófono? Bueno, ok. Entonces lo que podemos hacer para resolverlo es que me llames por teléfono y lo pongo en altavoz para que escuchen todos, ¿ok? Es raro, porque siempre habías podido desmutearte, no sé qué lo que pasó. No, no. Ahí, Ahí ahí, está, ahí está. Ahí ahí está. está. Ahí está. Listo, Sí. listo. No, es que este team es distinto, no me aparece a veces. Bueno, Ah, ok. Sí, sí. A veces hay algunos iconos que te pueden quedar ocultos. Listo. Muy bien. Te escuchamos ahora. ok. Bueno, mi presentación viene por unas dudas que tengo. Lo titulé Borrador de borradores porque sigo pensando. Y bueno, dice lo siguiente: encontré un párrafo en el capítulo La disolución de los conceptos freudianos del seminario El lugar y el lazo, que me gustó mucho el modo en que Miller dice cómo tomar distancia de cierta forma de pensamiento. Cito a Miller, que impondría o
No es o bien los conceptos freudianos se mantienen en pie o bien están disueltos. Aquí no hay que elegir. La consistencia de esos conceptos, al igual que su disolución, forman parte del mismo campo. No renegamos de nada, por el contrario, aprendemos más de qué están hechos esos conceptos. Su disolución justamente apunta a enseñarnos de qué depende su construcción. Ya podemos anticipar el efecto de retorno de esta disolución sobre nuestras más firmes referencias para la práctica. Aprendemos a contornearla, a ser menos ingenuos, a desprendernos de la rutina de la práctica, la del acto, la del trabajo, pues amortigua lo que el psicoanalista mismo tiene de incisivo e incluso de un Heimlich. Esta cita es aplicable a este seminario y me indica una operación interesante. También me alivió porque justamente Miller subraya que en ese ejercicio a lo que se apunta es al efecto en la práctica. Voy a mi punto de borrador. Hace un par de reuniones hablé del otro, del lugar, y Gerardo me sugiere que lea su artículo de la revista Virtualia, La Dimensión Inter. Cuando lo leí me pregunté qué habré dicho para que su respuesta fuese el argumento del artículo. Entonces escuché la clase, me refiero a la de, a las varias, las que venimos haciendo. Viene bien escucharse para pensar algunos puntos del propio argumento. La dimensión inter es útil para problematizar el concepto de lugar y avanzar respecto del concepto de lazo en relación al psicoanalista y al psicoanalizante. Primer recorte, la tesis de Gerardo es la brújula del análisis es el síntoma del analizante, paréntesis, no del analista. Si parto desde el lugar, ¿desde qué argumento me aproximo a su tesis? Lo que sigue en mí es la interrogación del problema del lugar y la fuerte consistencia otorgada al otro. Caigo en el lugar como por un tobogán, no el biológico, sino el estructuralista. Es casi como una lógica que se impone desde donde pensamos, ordenamos argumentos, dirigimos la cura, sostenemos intuiciones, amamos la lógica del conflicto, etc. Marcas de la pregnancia de una formación que ha calado hondo, de algún lado la sacamos porque primero hubo que haberlo puesto adentro. Justamente debo avanzar sin el tratamiento de exterior-interior y dar más vueltas respecto de otra forma, es decir, ubicar el elemento en detrimento del conflicto, la oposición, la diferencia, lógicas que en su repetición se desgastan y retornan. La tensión se juega en la oposición propuesta para pensar, intuición clásica o la física cuántica, mencionado en una de estas clases. Además, en ese ruido se me complicó el instrumento de la brújula. Pienso, la brújula opera en un espacio y el síntoma en otro. Además, hay lugares donde una brújula no funciona. Mejor no iniciar un análisis en ninguno de los polos. Pensamos al síntoma, perdón, toqué algo. Bueno, pensamos, pensamos al síntoma como una brújula, acá. Sin embargo, si introduzco el elemento que vinculo con el lazo y suspendo el lugar, al mismo tiempo alguna orientación hay que tener. Debo avanzar para afirmar mi entendimiento respecto del elemento que me parece más atractivo y desconocido si lo dejo solo. Que el síntoma del analizante orienta, tal como lo plantea Gerardo como tesis, en la dimensión inter, digo que sí. Aunque no sé si esto sucede desde el principio de un análisis o hay un momento, un tiempo, a partir del cual esto ocurre y ahí el analizante sabe y opera. En el mencionado artículo, ante las preguntas sobre la relación entre el síntoma del analista y el síntoma del analizante, Gerardo propone dos alternativas para explorar. Una es la posibilidad de un enlace entre uno y otro. Subrayo la palabra enlace. Segundo, se trata de un solo síntoma, producto, subrayo producto, de un encuentro contingente.
también lo subrayo, producto, me parece que es resultado de lo que cesa de no escribirse. Cito a Gerardo: el lazo analítico se ubica en el sitio de la no relación sexual, tal como Lacan lo señala. Para él, cada uno tiene como síntoma su cada una. Y eso es todo lo que queda de lo que llamamos relación sexual, que es intersintomática. Ahora bien, Lacan continúa la cita que corresponde al 9º Congreso de la Escuela Freudiana de París sobre la transmisión, y yo seguí traduciéndola porque me parecía que a mí me aclaraba. Dice esa cita: hay un síntoma él y un síntoma ella. La relación sexual es una relación intersintomática. Es por eso, acá me aclara un poco, es por eso que el significante, que también es del orden del síntoma, es por eso, es del orden del síntoma. Cómo comunicar el virus de... Acá se me borró algo, perdón. Es por eso que perdón, lo voy a seguir de acá. Hay un síntoma él y un síntoma ella. Es todo lo que resta de lo que uno llama relación sexual. La relación es una relación intersintomática. Es por eso que el significante es del orden del síntoma, es por eso que el significante opera, y es por eso que nosotros venimos, es por eso que el significante también, perdón que me perdí, es por eso que nosotros hemos supuesto de alguna manera que el síntoma opera, es decir, por intermediario que es por intermediario del síntoma que va a operar el significante. ¿Cómo comunicar el virus de ese síntoma bajo la forma del significante? Es lo que traté de explicar a lo largo de mis seminarios. Bueno, ahí se me corrió algo de la traducción que hice. Pero lo que quiero decir es esto, ¿no? Lo que yo leí es que, primero, no hay una cantidad infinita n síntoma, sino que hay una, digamos, lo que Lacan afirma es que hay una relación que es... que la relación sexual es una relación intersintomática y que muestra que ahí agarra al significante, lo enlaza al síntoma y refuerza con ello la operación simbólica. ¿Por qué tomé esta frase? Es decir, necesitamos al síntoma para que opere al significante. Es como si me daba la impresión como una operación quirúrgica, ¿no? Dice, es a través, por intermedio del síntoma. Entonces, siguiendo, ¿no?, lo que yo me preguntaba de la brújula y de los espacios, habremos inventado otro aparatito que es análogo a una brújula para otro espacio, ¿no? Es decir, como que esto de que la brújula se me aparecía como contradictorio respecto del espacio del síntoma. Bueno, llego finalmente a la conclusión que quizás lo entendí mal o lo traduje mal, pero bueno, sigo con mi camino y mi piedra, digamos. El segundo punto que toma el artículo de Gerardo es la dimensión inter para el fantasma. Lo voy a citar. Una diferencia insoslayable surge del hecho de que en esa época Lacan aún consideraba que la estructura era significante y en ella tienen perfecta cabida las nociones de lugar y de falta. Bueno, hoy vimos bastante de eso, ¿no? Y tomé también una parte, por esto mismo, de esa primera intervención de Miller en relación a la práctica, que en la reseña del seminario de la lógica del fantasma, en la página 346 y 347, se recorta algo sobre el analista que me interesó. Dice, a partir de aquí el clínico se autorizará a dar lugar a algunos hechos con los cuales de otro modo no se hace nada. El hecho que el fantasma es una frase.
Luego dice en otro párrafo, el clínico podrá entonces no errar la función del fantasma. A continuación, creo, remite al analista, digamos, a toda una estructura de la lógica. No puedo dejar de leer en eso que Lacan dice, el significante autorizar, que también estaba, durante mucha época se hablaba de eso, nadie se autoriza de su síntoma hoy en día, allí algo cambió, puede parecer que la cuestión está del lado del analista en esta época. No parece fácil agregar la tesis sobre el síntoma del analizante para el momento de la relación interfantasmática. Pero un poquito me ayudó una cita del funcionamiento del fantasma que encontré esta semana en un libro que se llama El fantasma aún, donde está invitada Florencia Dassen, y ahí ella, supongo con bastante autoridad, porque digamos que su testimonio, que es de los antiguos el primero, está muy centrado en el fantasma, y ella lo dice muy sencillamente, y ahí me parece que sí, por ahí se me armaría un broche de la dimensión inter del fantasma. Dice, hay un funcionamiento del fantasma que es el aspecto de lo muy ruinoso de la lectura fija de la realidad, que no es el mismo uso del fantasma cuando nos referimos a la diferencia sexuada del lado hombre, que no puede prescindir del objeto para abordar a una mujer, y del lado de una mujer prestarse a la mascarada para poder hacerse causa del deseo de un hombre, ¿no? Entonces ahí se me aproximaba más esa dimensión inter para que no me quedara tan desenganchada, digamos, de la primera. Bueno, para finalizar, volviendo al otro y al lugar, señalo de la reseña del seminario La lógica del fantasma, una pequeña frase que me gustó, volviendo al lugar, porque, digamos, no está terminada mi duda. Con esta referencia al goce, dice Lacan, se abre la única óntica confesable para nosotros, pero no es poca cosa que incluso en la práctica no se lo aborde, sino por los abarrancamientos que del lugar del otro se trazan en él. O sea, ¿por qué me gustó esto? Por lo de los abarrancamientos que del lugar del otro se trazan en el goce, es decir, cómo, por un lado, interrogamos digamos, el lugar mismo y, bueno, ahí Lacan está dando vueltas entre el otro y el goce, que, bueno, es un poco también mi pregunta. Bueno, es mi borrador, Borrador de borradores. borrador de borradores que sigue, y que bueno, nada, voy tomando cosas del seminario que me hacen pensar. Esto quería. Buenísimo, la verdad que muy bueno. Esa es la idea, digamos, ¿no? Que dé motivación como para pensar algunas cosas nuevas. Te agradezco mucho, Clarisa. Quería hacer solamente un par de breves comentarios, porque ya es muy avanzada la hora, no vamos a tener tiempo de discutir tanto, pero el término abarrancamiento que te gustó tanto, a mí también me gustó mucho. En la época en que se iba a traducir el seminario 18, en algún momento me pidieron una traducción que yo había hecho de Literater para uso mío, digamos, de algún seminario que estaba dando. Como no me gustaba la que existía, hice mi propia traducción y la hice circular entre los que participaban del seminario. Y cuando la hice, en su momento me di cuenta de que Lacan no había utilizado allí una docena de términos más o menos tomados de la geología, cosa que el propio Freud y Lacan decían que era muy importante estudiar para los psicoanalistas, la geología. Cuando habla de las mesetas, habla de las estepas, los arroyos y el efecto de la erosión, etc. Usa términos técnicos de la geología, uno de los cuales es abarrancamiento, es decir, el efecto de formar barrancas por el cauce del río cuando surca varias veces el mismo lugar, produce barrancas a los costados, eso se llama abarrancamiento, es un término de geología.
Lamentablemente no tomaron en cuenta para nada mis sugerencias de los términos geológicos, así que quedó una versión de la que circula por allí de Literatura, tanto en los otros escritos como en el Seminario 18, donde se pierden todas esas referencias riquísimas y muy precisas de Lacan a la geología, pero abarrancamiento es uno de los términos que está allí. Sí, Es un comentario lo vas a encontrar allí. Sí, lo fui a buscar Sí, porque sí, es muy, muy bueno. había que... Es muy bueno porque además tiene relación con el problema de cómo se vinculan entre sí el significante y la letra, ¿no? Tal como lo plantea Lacan en Literatura. Y la otra cuestión es que para la gente que por ahí viene a este seminario por primera vez, eh, que, digamos, lo que entiendo en general por la orientación de Lacan a lo largo de toda su enseñanza, y de Freud también, ¿sí? Es siempre una búsqueda de lo singular, que ha tomado distintas formas, se ha pensado de distintas maneras, ¿sí? Que en los años 60 lo singular estaba ubicado por Lacan en el objeto A, entendido como singular y real, digamos, y que a partir del giro de los 70, principalmente de fines del seminario 22 y comienzo del 23, Lacan sitúa esa singularidad en el Santón, pero que siempre, digamos, esa singularidad es entendida como el estilo de los lazos libidinales, es decir, como un modo de lazo, ¿sí? En cualquiera de los momentos en que se lo piense en Freud o en cualquier etapa del pensamiento de Lacan. Digo esto porque tal vez haya algunos que no hayan escuchado hasta ahora hablar del Santón que mencionaba en algunas ocasiones Clarisa, pero de todos modos se entiende en este punto, ¿sí? Lo menciono simplemente para los paracaidistas que recién llegan al seminario. Creo que hay una intervención que quiere hacer Pilar, me parece. Si es breve, la tomamos, Pilar. Bueno, no sé qué tan breve, a ver si es una duda con respecto a lo que, buen día a todos, hola, planteaba sobre la constelación del objeto, Gerardo. Me parece que hay esta referencia muy temprana en Freud a hablar de constelaciones. Ahí está, en un primer momento se refiere a constelaciones desde lo biológico, habla de redes neuronales y cómo estas no se ven implicadas en algunas afecciones de la histeria, pero cuando cita el caso Emma, ahí Freud pretende explicar cómo en el ámbito sexual existe una constelación psíquica particular. Me preguntaba si este caso nos permite ver esa constelación del objeto que usted ha citado acá, y si es así, me preguntaba dónde está el objeto, porque es muy claro en el caso Emma cómo hay esta irrupción de goce, y ahorita que mencionaba o citaba Lacan con respecto al objeto A como algo indecible, no sé si lo anoté bien, creo que en este caso es muy claro cómo aparece en Emma para la formación de su síntoma. Entiendo la pregunta, sí, entiendo la pregunta. El caso de Emma, que es el lema del proyecto, digamos, no el lema de los estudios sobre la histeria, hace referencia, en Freud la palabra constelación aparece por todos lados, digamos, pero no en el sentido de constelación del objeto, siempre es en el sentido de lo que es una representación, siempre la piensa como una constelación de marcas o de signos de percepción o de lo que sea. Lo que menciona, digamos, acerca de la constelación allí, no tiene, en el proyecto, hablando del caso de Emma, no tiene relación con lo que aquí estamos llamando constelación del objeto. Es más bien, lo llamaríamos una constelación significante o la constelación significante del trauma, para decirlo en términos lacanianos. Lo que sí se parece en Freud a lo que llamamos constelación del objeto aquí, ¿sí? Lo que más se parece es el modo en que en el escrito sobre las afasias, él describe la representación de objeto, ¿sí?
Eso es algo muy parecido, ¿sí? Digamos, si queremos buscar un antecedente freudiano de lo que estamos llamando constelación del objeto, lo que se parece es, digamos, la representación de objeto, que luego va a ser transformada en representación de cosa en el proyecto. Eso es lo que más se parece a la constelación del objeto en el sentido que lo estamos trabajando aquí. ¿Está? Pero no lo que dice acerca del trauma en el caso de Emma. De todos modos, agradezco mucho la pregunta porque sirve para aclarar las diferencias. Bueno, tengo que dejar aquí porque ya es muy tarde y se va a terminar la grabación que están haciendo de esta reunión. Agradezco a todos la participación, la presencia, a Clarisa particularmente por su aporte, y les comento que, no sé si ya lo hizo o lo estará por hacer, va a haber una contribución por escrito de Sergio Ferraiuolo, que va a poner en este Teams de Seminario EOL. Le propuse que lo hiciera por escrito y no interviniendo en el seminario porque está más relacionado con cosas del año pasado que de este, ¿sí? Pero son cosas muy interesantes. Para los que tengan ganas de leerlo, lo encontrarán aquí en la plataforma Teams. Nos vemos la próxima vez, será entonces en 2 semanas. Vamos a trabajar el 24, sería los seminarios 16 y 17, si podemos ambos. ¿Ok? Nos vemos.